Estamos muy emocionados de poder saludarle nuevamente en un estudio de la lección de escuela sabática, este folleto en el que hemos aprendido mucho sobre la educación. Y esta semana estamos hablando específicamente sobre el cristiano y el trabajo. ¿Y qué tiene que ver eso con la educación? Bueno, hoy vamos a plantearnos un poco ya esta pregunta porque hablamos ya del trabajo, pero en el sistema educativo adventista y en la educación esto debería ser una realidad. Y como lo va a hacer toda la semana, hoy no será la excepción, el profesor Luis Enrique Mendoza estará con nosotros para poder comentar un poco más sobre este tema. Hoy vamos a hablar del trabajo y la disciplina. Así que le invito a usted que esté escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube a que nos acompañe haciendo una oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú nos cuidas, porque tú nos instruyes y porque tu palabra nos enseña cómo debemos realizar nuestro trabajo. En tus manos de amor encomendamos nuestro estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La disciplina, la palabra que también, como pasa con el trabajo, ha tomado connotaciones negativas para algunas personas. Y este tema que vamos a tocar hoy, profesor, nos invita a pensar un poco sobre qué espera Dios que hagamos. Y en la Biblia, aquí aparecen varios pasajes, tal vez no los vamos a mencionar todos, pero por ejemplo, usted puede leerlos en su casa, Deuteronomio 16:15, Eclesiastés 9:10, Proverbios 21:25, Jeremías 1:16. Me llama la atención sobre una palabra que aparece ahí, profesor, la obra de tus manos, refiriéndose a los seres humanos, que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios bendiga lo que haces, que también puede tener sus problemas, ya vamos a hablar de eso, pero ¿a qué se refiere la Biblia con la obra de tus manos? Bueno, de forma general, en la Biblia cuando nos escuchamos o leemos la frase, la obra de tus manos, estamos refiriéndonos a lo que hacemos, al trabajo, Muy a bien. nuestra vocación, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice, como bien lo señaló nuestro hermano Gerson, que Dios bendice la obra de nuestras manos. Es decir, en otras palabras, Dios bendice el trabajo. Pero también la Biblia nos muestra que Dios nos da la fuerza para hacer el trabajo. Por lo tanto, nosotros debemos de agradecer a Dios para darnos esa habilidad para hacer la obra de nuestras manos. También la Biblia nos dice que nosotros debemos de amar el trabajo. Tristemente, el libro de Proverbios nos dice que el haragán o el perezoso, ¿verdad? No el oso, sino la persona perezosa. Así es. El deseo lo mata porque él no le gusta trabajar. Mire, me llama mucho la atención eso, el deseo lo mata, es decir, pasa deseando cosas, pero nunca la lleva a la realización. Allí es donde actúa la disciplina, porque la disciplina, si podemos recordar, es la capacidad que las personas tienen de poner en práctica una serie de principios relativos al orden que lo lleva a conseguir las metas o las actividades que ellos desarrollan. Excelente. O sea, se refiere a que uno organiza su vida y actúa conforme a ese orden que va desarrollando. Correcto. Muy bien. Ahora, vivimos en una época en la que el trabajo se ha convertido de alguna manera en un dios, profesor. Y digo esto porque, bueno, hoy hay trabajadictos, lo diríamos en español, ¿no? Hay personas que están adictos al trabajo. Pero estamos hablando de la disciplina, estamos hablando de amar el trabajo y alguno diría, sí, pero es que yo amo mi trabajo, entonces no es que yo sea adicto al trabajo. ¿Dónde puede haber como una línea divisoria por ahí? Efectivamente, el trabajo, al igual que otras actividades humanas, debemos de tener cuidado, porque como tú bien lo has señalado, puede en algún momento convertirse en una actividad extremadamente absorbente. Bueno, de tal forma que el profeta Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 16, que refiriéndose al pueblo israelita antiguo, y que puede ser nuestra situación, sí, claro, dice que ellos adoraron la obra de sus manos. Wow. Es decir, en otras palabras, el trabajo se convirtió en un ídolo. Qué ¿verdad? tremendo. Un peligro que nosotros debemos de evitar como cristianos. Muy bien, profesor. Bueno, y en este caso, ¿cómo podemos evitar ese peligro? Es decir, esa es gran pregunta porque
De nuevo, algunos podrían decir, pero es que no es que yo esté adicto al trabajo, no es que yo esté obsesionado al trabajo, es que yo amo el trabajo. Pero ¿cómo podemos evitar el peligro de llegar a adorar la obra de nuestras manos? Bueno, en realidad, recordemos lo que estudiamos el día de ayer. Ujú. El trabajo es una bendición, se convierte en un don de Dios, pero nosotros no debemos de permitir, pues, que el trabajo se convierta en un ídolo para nosotros. Es decir, debemos de establecer ese equilibrio, debemos de darle el espacio para Dios. Es más, cuando nosotros estamos trabajando, pues no nos debemos desconectarnos con Dios. Ajá. Siempre debemos de estar pensando en Dios. Ahora, hay un aspecto, hermano Gerson, que nosotros debemos de recordar. Recuerden que estamos estudiando la relación del trabajo en Con la la educación. educación, sí. La sierva del Señor, Nos referimos a Elena de White. Elena de White. Porque tal vez algunos de nuestros amigos se pregunten a quién hacemos referencia. Bueno, es Elena de White, una de nuestras principales escritoras. Ella menciona algo, ¿no? Menciona algo en relación a esto. En el libro, precisamente un libro muy famoso, el libro La Educación, dice palabras como estas: el hogar debe ser la escuela industrial. Debe ser la primera escuela industrial, dice ella, de todo niño. ¿Qué quiere decir esto? Que en la casa nosotros debemos de enseñarles como padres a nuestros niños el trabajo manual. Muy ¿ya? bien. Es importante que le enseñemos a los niños, a nuestros jóvenes, a lavar los trastos en la casa, a ordenar el cuarto, a hacer la limpieza de la casa. Eso es vital y forma parte de la disciplina. Allí la relación del trabajo y la disciplina. Excelente. Es más, Elena de White no solamente dice que la casa debe ser la primera escuela industrial para el joven, sino que nos dice que en toda escuela debe de haber medios para poder hacer que nuestros jóvenes puedan practicar el trabajo manual. Muy bien. Eso es parte de la filosofía de la educación adventista. Debemos de educar a nuestros jóvenes no solo de manera intelectual, sino debemos de hacerlo, enseñarlos en la agricultura, en el trabajo doméstico. Debemos de enseñarle economía doméstica, debemos de enseñarle costura y confección, debemos de enseñarle tratamientos de enfermos, para que de esa manera nuestros jóvenes sean disciplinados a la hora de formar su carácter. Excelente. Bueno, me gusta mucho esto, profesor, porque quiere decir que cuando estamos imbuidos de la filosofía adventista de educación, desde la casa hasta la escuela, hasta la universidad, vamos a tratar de ayudar a los jóvenes a que sean prácticos, una vida práctica, que sea de servicio a los demás, ¿no? Y como dijimos aquí, donde sí se aplica lo de es una bendición, y es una bendición para servir a los demás también. Creo, profesor, que con estas ideas en mente podemos agradecer a Dios y pedirle que nos ayude a valorar, en primer lugar, la educación adventista, y en segundo lugar, a poner en práctica estos principios, porque si usted es padre, pues madre, y está escuchando esto en su casa en este momento, pues comience a poner en práctica la educación industrial dentro de la casa. Así podemos hacer. Así es. Quizás antes de orar, hermano Gerson, debemos de recordar, esto lo explica también Elena de White en el libro de la educación, que el trabajo es una salvaguardia contra la tentación. Muy bien, sí. Es decir, se convierte en una estrategia protectora que Dios nos da para caer o ceder ante el pecado. La razón por la cual no quitó el trabajo después de la caída. Exactamente. Sino que lo conservó. Okay. Muy bien. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Amado Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor, tu misericordia con nosotros. Gracias por habernos dejado el trabajo, ciertamente como una salvaguardia contra la tentación. Amén. Te pedimos que nos ayudes para que nuestro trabajo no se convierta en un ídolo para nosotros, sino más bien se convierta en un medio en el cual podamos revelar tu amor ante nuestros semejantes.
que podamos servir en nuestra casa, en nuestros trabajos, para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.